En esta intervención vamos a discutir los aspectos contables para el reconocimiento de los impuestos patronales. Los patronos tienen que incurrir gastos relacionados a impuestos patronales y pagar su porción, además de aquella porción requerida de parte de los empleados. La porción que asume el patrono se reconoce o se identifica como un gasto de la empresa, mientras que la porción que es responsabilidad del empleado representa una deducción al empleado y no representa gasto para la empresa. Los patronos tienen que pagar impuestos de seguro social, Medicare, en la misma cantidad que pagan y aportan los empleados, pero además los patronos deben realizar aportaciones al desempleo tanto estatal como federal para el beneficio de los empleados. El impuesto patronal relacionado al desempleo es solo una responsabilidad patronal, no hay aportación de parte del empleado para este concepto. La ley requiere que los patronos aporten los impuestos de FICA de los salarios de todos los empleados. Relacionado al Seguro Social, el porcentaje que el patrono tiene que aportar es de 6.2% de todos los salarios, exactamente la misma cantidad que aportan los empleados. Anualmente, la Agencia Federal de Servicio de Rentas Internas, conocida por sus siglas en inglés como IRS, establece el salario máximo sujeto a este impuesto. Para el año 2017, para dar un ejemplo, este salario máximo era de $127,200. Relacionado al Medicare, el porcentaje que los patronos tienen que aportar es de 1.45%. Este porcentaje es el mismo que se deduce al salario de los empleados. Para Medicare no existe un salario máximo, por lo que toda compensación recibida por el empleado está sujeta al impuesto. La cantidad que aporta el patrono se reconoce como gasto en los libros de contabilidad de la empresa por los conceptos de Seguro Social y Medicare. Esta cantidad más la cantidad que aporta el empleado a través de una deducción obligatoria representa la deuda total que reconoce el patrono en sus libros por este concepto, por FICA, que es la suma de Seguro Social y Medicare. La deuda se reconoce en los libros del patrono y se reduce solamente cuando se emite el pago a la agencia correspondiente, en este caso al IRS o al Servicio de Rentas Internas. El impuesto de desempleo federal, conocido por sus siglas en inglés como FUTA, se determina como un 6.2% de los primeros $7,000 de compensación que genera el empleado en el año calendario. Para evitar duplicación de aportaciones por desempleo a nivel estatal y federal, es común que se ofrezca una reducción del impuesto de 5.4% relacionado a la aportación de desempleo estatal. La reducción se otorga si el patrono paga el desempleo estatal a tiempo. Por lo tanto, la tasa de desempleo federal es de 0.8%. Con relación al desempleo estatal, los patronos están sujetos a una tasa de desempleo que varía de acuerdo al riesgo asociado con las tareas que realiza el empleado. La tasa de desempleo máxima es de 5.4%. El desempleo estatal o SUTA, por sus siglas en inglés, se calcula también por los primeros $7,000 de compensación del empleado. El exceso de esta cantidad no está sujeta. Tanto para FUTA como SUTA, cualquier compensación del empleado que exceda de $7,000 durante el año calendario no estará sujeta al impuesto por desempleo. Los impuestos relacionados al desempleo son solamente responsabilidad del patrono. El empleado no hace aportación por este concepto. Discutamos la siguiente situación. Durante la semana que terminó el 31 de enero, el sueldo bruto de los empleados fue de $3,000 y ninguno de los empleados había ganado $7,000 de forma individual. Tenemos que reconocer la entrada de impuestos patronales para la semana que termina el 31 de enero. Antes de preparar la entrada de jornal, calculemos los impuestos patronales. Para calcular el impuesto patronal de Seguro Social, tenemos que multiplicar los $3,000 de sueldo bruto por el porciento de Seguro Social de 6.2.
por lo que calculamos una aportación patronal de seguro social de $186, similar a la deducción que se le hizo al empleado. Para determinar el impuesto patronal de Medicare, multiplicamos los $3,000 por el porciento de Medicare de 1.45% para un total de impuesto patronal de Medicare de $43.50. Adicional a los impuestos de FICA, el patrono tiene que reconocer los impuestos patronales relacionados a desempleo federal y estatal. Para calcular el impuesto patronal de FUTA, tenemos que multiplicar los $3,000 de sueldo bruto por el porciento de FUTA de 0.8%, por lo que calculamos una aportación patronal de desempleo federal de $24. Para determinar el impuesto patronal de desempleo estatal, multiplicamos los $3,000 por el porciento de SUTA de 5.4%, lo que es equivalente a un impuesto patronal de $162. Ya hemos calculado la aportación patronal de Seguro Social por $186, de Medicare de $43.50, de FUTA de $24 y SUTA de $162, por lo que podemos preparar la entrada de jornal. El sueldo bruto de $3,000 se reconoce por la empresa cuando reconoce las aportaciones del empleado. La entrada que necesitamos hacer es solamente para reconocer los impuestos patronales, el gasto del patrono, por lo que podemos sumar el total de los impuestos patronales de Seguro Social, Medicare, FUTA y SUTA y determinar que el total de impuestos patronales es de $415.50. La cantidad total de impuestos patronales se reconoce como un gasto de la empresa, utilizando la cuenta de gastos de impuestos patronales o payroll tax expense en inglés. Para reconocer el gasto, debitamos esta cuenta por los $415.50. Además, reconocemos que la empresa debe cada uno de los impuestos patronales a través de un crédito a la cuenta de Social Security Payable por $186, Medicare Payable por $43.50, FUTA o Federal Unemployment Payable por $24 y State Unemployment Payable para SUTA por $162. De esta forma, el total de los débitos y créditos de la entrada de jornal es la misma, por $415.50. Los patronos tienen la obligación de reportar los impuestos relacionados a nómina utilizando diferentes formularios y remitiéndolos a distintas agencias gubernamentales. El impuesto de Seguro Social y Medicare, tanto la aportación patronal, la que representa gasto, como la deducción realizada al empleado, se reporta trimestralmente en el formulario 941 y se remite al IRS. El formulario se completa trimestralmente, pero el pago del impuesto puede requerirse semanalmente, mensualmente o trimestralmente, dependiendo de la cantidad del impuesto. Con relación al desempleo estatal, se reporta trimestralmente en un formulario estatal que se remite al Departamento del Trabajo estatal, mientras que el desempleo federal se reporta anualmente en el formulario 940 o el 943, para entidades agrícolas. El formulario se completa anualmente, aunque el pago se puede hacer con otra frecuencia. Con relación a la retención de contribuciones sobre ingresos, se reporta trimestralmente al Departamento de Hacienda en el caso de Puerto Rico, aunque los pagos se pueden hacer con una frecuencia distinta. Los patronos tienen la obligación de proveer anualmente a cada empleado un resumen de los ingresos, incluyendo salarios, propinas y comisiones, retenciones de contribución sobre ingresos, retenciones de plan de pensión, seguro social y Medicare para el año calendario. El formulario se identifica comúnmente con el nombre de forma W2 y el mismo tiene que ser entregado a los empleados en o antes del 31 de enero del próximo año calendario. Con esto finalizamos la intervención de la contabilidad relacionada a las transacciones de nómina, específicamente las transacciones de impuestos patronales.